y era increíble cómo nadie veía lo que yo podía ver tan claramente. Yo creo que la mayoría de las cosas que han pasado en mi vida han sido para mí milagros increíbles, porque siempre he tenido como esa capacidad de poder ver cosas donde nadie más las podía ver. Quizás ver oportunidades donde otras personas no veían más que riesgo, o quizá ver bendiciones donde otra gente no veía absolutamente nada. Y para mí ha sido increíble que a lo largo de todos estos años han ido pasando pequeños milagros de los que siempre hablo, que han ido creciendo según mi fe y según mi creencia. Pero son cosas increíbles que las personas normales allá afuera, por así decirlo, no pueden ver o no tienen la capacidad de ver, y es tan sencillo de ver como, por ejemplo, recuerdo mucho cuando estaba a punto de abrir mis tercer restaurante, que era en ese momento el de La Farga. Bueno, pues yo estaba leyendo un libro que se los recomiendo muchísimo, que se llama Un milagro en 90 días. Ese libro habla de cómo nosotros podemos crear esos milagros. Obviamente, para poder crear un milagro, pues imagínate, si para crear un pastel tienes que seguir ciertos pasos y tienes que tener ciertos ingredientes y tienes que dedicarle un tiempo, pues imagínate para poder crear un milagro. Y en ese libro venía cómo nosotros podemos generar todo ese ambiente para poder nosotros generar ese tipo de milagros, ¿no? El milagro que tú quieras, puedes elegir el que tú en ese momento necesites, ¿no? Y en ese momento yo estaba creando el cómo abrir un restaurante y cómo fuera un negocio exitoso. Y yo recuerdo perfectamente que cada día hacía las tareas que el libro me pedía. Una de las cosas era que teníamos que escribir en una libreta, bueno, pues claramente lo que nosotros queríamos conseguir. Otra de las cosas era que teníamos que visualizar cada día nosotros cómo lo veíamos ya cuando estuviera realizado, ¿no? Y yo creo que realmente el secreto de todo esto es poder sentirlo y poder hacerlo como si ya lo estuvieras, como si ya lo tuvieras, como si ya lo hubieras vivido. O sea, ¿a qué huele? ¿A qué sabe? ¿Qué personas ves ahí? ¿Cómo te portarías? ¿Cómo te pararías cuando ya tengas eso? Cuando lo hayas conseguido, la gente, ¿qué te diría? O sea, todo eso crea toda la oportunidad para que eso llegue. Y bueno, recuerdo que yo me levantaba muy temprano a hacer mi meditación. Y ese día justamente estaba yo haciendo la meditación cuando mi pareja se despertó, me comentó que había tenido un sueño muy raro. Y yo le dije, pues dime, platícame cuál es tu sueño, ¿no? Y cuando me empezó a describir el sueño que había tenido, era justamente todo lo que yo estaba viendo en mi meditación. O sea, imagínate lo fuerte que es, que realmente hay estudios que lo confirman, que cuando tú estás haciendo una meditación puede trascender mucho más de ti. O sea, yo estoy haciendo la meditación, pero trasciende hacia más personas. Y de hecho hay un estudio que se hizo que cuando las personas se reúnen a hacer meditación, bueno, pues se ha comprobado que de hecho disminuyen, por ejemplo, los actos violentos o disminuyen las situaciones cuando hay conflicto en algún sitio. Así de poderosa es nuestra meditación, nuestra esencia cuando nos ponemos en sintonía con algo más grande que nosotros. Entonces, muchas de esas cosas que los demás no veían, yo lograba verlo por la conexión que yo tenía con ese ser superior, ¿no? Con ese ser que lo puedes llamar como tú quieras. A mí me gusta llamarlo Dios, pero tú lo puedes llamar como tú quieras, energía, madre tierra, lo puedes llamar universo, como tú te sientas más cómodo, porque al final pues es una sola cosa, ¿no? Entonces es increíble cómo eso te puede ayudar a ver cosas que otra gente no vería. También recuerdo precisamente a eso de la Farga, cuando yo estaba buscando un restaurante, yo no tenía nada de dinero para poder invertir, no tenía dinero para poder pagar un traspaso, no tenía dinero ahorrado, no tenía nada, y yo iba y buscaba lugares y los negociaba como si tuviera el dinero en el banco. O sea, yo estaba tan segura que eso iba a darse y que Dios me iba a poner en el camino lo que yo necesitara, que a mí me daba igual no tener dinero, y todo el mundo me decía, Isabel, pero tú estás loca, ¿cómo vas a negociar o cómo vas a ir a ver locales si no tienes dinero? La mayoría de las veces tú le puedes preguntar a quien tú quieras, los mejores negocios se han hecho sin ni siquiera tener dinero. Si tú tienes la claridad y tienes fe en que lo vas a conseguir, lo más seguro es que termines consiguiéndolo. Y bueno, recuerdo que un miércoles, yo me acuerdo mucho de días y de fechas, a lo mejor no, pero de días me acuerdo mucho. Ese día me habían invitado a dar una conferencia
a un grupo de mujeres y yo había contratado a una chica que trabaja para mí de fotógrafa. Entonces nos íbamos a ir a la conferencia. Justo estábamos a punto de subirnos al metro cuando me llaman por teléfono y me dicen que la conferencia se había cancelado. Y yo obviamente pues casi me da el patatus. Me enojé, me molesté porque bueno, habían jugado con mi tiempo. Yo ya le había pagado a esta chica y tampoco podía decirle, oye, regrésame el dinero porque no hay conferencia. Entonces realmente estaba yo muy molesta. Pero en lugar de irme a mi casa con ese coraje, porque yo estaba muy enojada, pues yo le dije a ella, oye, vamos a caminar, así me despejo un poco, se me baja el coraje y ya cuando llegue a mi casa llego mucho más tranquila, ¿no? Porque obviamente yo no quería llevar como esa sensación a casa. Y recuerdo que nos fuimos caminando y llegamos al centro comercial de La Farga. Llegamos, era un miércoles a las 5 de la tarde, subimos a la segunda planta y eso estaba más solo que un desierto. O sea, no había ni un alma, se los prometo, no había nadie. Pero sin embargo, cuando llegamos y yo vi esos locales, yo los pude ver llenos de gente. O sea, era increíble cómo yo podía verlo, o sea, realmente podía verlo. Podía ver la gente haciendo fila, podía ver mi local lleno de gente, podía ver todo ese espacio que estaba tan vacío con tantas mesas y en ese momento supe que ese sitio sería para mí. Es increíble la sensación cuando tú estás buscando algo y llega. Si tú estás listo para recibirlo y estás en conexión, lo sabes que es la persona correcta, que es el lugar correcto, que es el negocio correcto, que es todo absolutamente correcto. Pero para eso necesitas estar súper alineado con lo que tú quieres y que tienes que tenerlo claro. Entonces recuerdo, es que me emociono y todo porque fue muy impresionante el poder ver ese lugar con tanta gente. Recuerdo que en ese mismo momento me metí al Google y me puse a buscar teléfono del centro comercial, ¿no? Y llamé por teléfono y me dijeron que yo le dije, oye, mira que fui, que vi unos locales que estaban ahí, me interesa alquilar un local. Y me dijeron que ellos no eran los que se encargaban de eso, pero que le iban a dar el teléfono a la persona encargada. Eso fue el jueves. El viernes por la mañana me llaman por teléfono y me habla un chico que se llama Stanislav y me dice, oye, me dieron tu teléfono, me dijeron que te interesa un local en La Farga y pues yo soy el que llevo el proyecto. Recuerdo que estaba torteando, en ese momento apagué mi estufa de las tortillas y le dije a mi hermano y a los chicos que estaban ahí trabajando conmigo, chicos, ahora vengo porque voy a ir a La Farga a una reunión. Estaba lloviendo, él me dijo que si quería, él iba al local, pero no, yo quería ir al sitio donde él estaba. Recuerdo que agarré una bolsa de tela, eché mis libros, yo ya había escrito mis libros, eché una revista donde yo salía de portada, porque yo quería que él supiera que yo no era un fantasma, yo quería que él supiera que yo era alguien serio y que realmente quería hacer negocio con él, porque yo no tenía el dinero, entonces tenía que dar mi palabra y tenía que convencerlo de que yo era el mejor prospecto para ese local. Recuerdo que llegué, lo conocí, nos saludamos y él empezó a quererme vender el proyecto y empezó a decirme, no, mira que aquí, que vamos a hacer esto, que vamos a quitar sillas. Y yo le decía, no, o sea, no me lo vendas porque yo ya lo pude ver. O sea, era increíble cómo yo podía ver lo que él cuando inició el proyecto también veía. Y yo le decía, es que no vamos a necesitar quitar sillas, vamos a necesitar poner más sillas, porque esto yo lo voy a hacer un éxito. Y esto se va a llenar y esto, y empecé yo a venderle la idea, empecé a contarle, y él me decía, sí, pero mira que ni siquiera has visto el local, o sea, ni siquiera había levantado la persiana para que yo viera el local. Y yo le decía, es que me da igual, no quiero verlo, yo sé que lo quiero. Me dice, es que eres la única persona a la que no he tenido que venderle la idea. Le dije, no, porque yo ya la vi la idea. Yo sé que eso que tú me estás diciendo, eso que tú viste cuando creaste toda esta área, yo sé que es real y yo la puedo ver igual que tú. Entonces él se quedaba sorprendido con todo lo que yo le decía porque me decía, es que ni siquiera te he dicho cuánto cuesta, a mí me daba igual lo que costara, me daba igual cómo iba a conseguir el dinero, yo sabía que ese sitio era para mí. Entonces yo le decía, no me cuentes más historias y dime cuánto necesito pagar, ¿no? Porque él le daba vuelta y le daba vuelta y yo le decía, no, a mí dime, tienes que pagar tanto para poder entrar. Y bueno, recuerdo que cuando me dio la cantidad, yo no tenía dinero en el banco, pero estaba segura de que ese era mi sitio. Me regresé con mis hermanos, bueno, para eso él no tenía la llave para poder ver el sitio. Yo hice un apretón de manos con él y le dije, yo tengo que comentarlo con mi pareja, pero al final la que toma las decisiones soy yo porque es mi negocio. Cierro la mano contigo, estrecho la mano porque este negocio ya está hecho. Y me fui.
al local, súper emocionada, contenta, llorando, agradeciendo, porque era súper curioso cuando yo atravesaba el puente que hay ahí de Renfe, de Hospitalet Centro, a donde yo tenía el local. Yo me acuerdo que me ponía así en el puente, yo le gritaba, Dios, estoy lista para lo que sigue. O sea, yo ya estaba lista, ese lugar ya me estaba esperando. Y yo decía, Dios, ¿cuándo me lo vas a mandar? Y bueno, pues me lo acababa de mandar y yo sabía que era justo eso lo que él me había mandado. Cuando llegué al local, le platiqué a mi hermano y a los chicos, ya tenemos un nuevo local, vamos a hacer esto. Bueno, estábamos todos felices. Recuerdo que cerramos a las 4 de la tarde y nos fuimos todos en fila india, como decimos, ¿no? Ahí todos a mirar el local, a soñar, a imaginarnos cómo sería, qué le pondríamos, qué venderíamos, que lo íbamos a llenar de gente. O sea, era increíble porque ya no solamente era mi sueño, era un sueño colectivo de todo el equipo. Yo seguía y me decían ellos, ¿y cómo vas a conseguir el dinero? Ese no era mi problema, ese era problema de Dios. Y el domingo, eso fue el viernes. El domingo junté a todos, a los del equipo, junté a mi hermano, a unas amigas, para darles la noticia. Primero, pues que iba a irme a Dubái, porque me habían nominado para un premio y que había decidido ir a Dubái a recibir el premio. Y segundo, que ya teníamos un local. Y recuerdo que cuando terminé de contarles y de platicarles, se me acercaron unas amigas y me preguntaron que si tenía el dinero. Y les dije yo que no tenía el dinero, pero que ya el lunes vería. Iba a ir al banco, iba a pedir, pero que ya me las averiguaría. Y ellas me dijeron que ellas me prestaban el dinero. Y me dijeron, nosotros te lo prestamos, no necesitas pagarnos intereses, no lo puedes pagar como tú quieras. Y en ese mismo día, en ese mismo rato me hicieron la transferencia a mi cuenta. Yo no sabía una hora antes cómo iba a conseguir el dinero y una hora después ya estaba en la cuenta para el día siguiente ir a cerrar el trato. Así es las cosas cuando lo tienes claro, cuando tienes la fe y la convicción de que las cosas van a salir adelante y que tú estás haciendo tu mejor esfuerzo. Tú de lo que no te tienes que preocupar es de cómo llegarán, porque de eso se encarga Dios, que es el que hace que todo sea posible. Tú de lo único que te tienes que encargar es de tenerlo claro y sobre todo de saber que lo que estás haciendo no es solo para ti, sino que es un propósito para ayudar a los demás. Así es de que esa historia me encanta, espero que a ti también te guste y bueno, pues es la historia de cómo fue que abrimos La Farga.